2 de octubre de 1997. El capitán retirado de la Fuerza Aérea, Urangue Holanda, se encuentra en su costosa casa de Cabo Frío, Brasil. El expiloto y paracaidista se retiró en 1992. Pero desde entonces ha luchado contra las enfermedades. El capitán Holanda había estado sufriendo de un desorden depresivo crónico desde principios de los 90. Desde mi punto de vista, este proceso depresivo se originó a partir de algo que había vivido hacía mucho tiempo en el Amazonas. Más tarde esa misma noche, su hija subió hasta la habitación de su padre. Halla una escena escalofriante. Su padre está muerto. Parece haberse ahorcado. ¿Fue este un suicidio causado por alguna enfermedad mental o por algo más siniestro? Justo 2 meses antes, el capitán le había concedido esta entrevista exclusiva a los investigadores de ovnis A.J. Gevert y Marco Petit. Ambos estudian y documentan incidentes con ovnis. Este objeto se fue hacia Colares y luego continuó como si estuviera cubriendo el Amazonas en franjas. Había un equipo de inteligencia que hacía esto. 4 meses luego de haber empezado la operación, ordenaron que no continuáramos. Algunos expertos en ovnis sostienen que el capitán Holanda no se suicidó, sino que fue asesinado por haber hablado de más acerca de una serie de encuentros con ovnis, algunos presuntamente fatales, que tuvieron lugar en la selva del Amazonas 20 años atrás. Dio testimonios basados en su trabajo como militar a cargo de una de las más serias operaciones en el mundo de la ufología. Hay algo muy extraño que la Fuerza Aérea quiere ocultar. No creo que haya sido un suicidio. La muerte de Holanda está vinculada a algo que va más allá de lo normal. Dejó un mensaje muy claro de que nos están visitando. Los avistamientos de ovnis del capitán Holanda comenzaron aquí, en la isla de Colares, en la boca del río Amazonas, en Brasil. A pesar de que queda a solo 2 horas en auto de la bulliciosa ciudad de Belén, se trata de otro mundo en términos de cultura y tecnología. Son personas humildes, pescadores y campesinos, gente que lleva una vida muy tranquila. Como la mayoría de las personas en Brasil, los 2.000 residentes de Colares son principalmente católicos romanos. Pero lo remoto de la isla ha propiciado el surgimiento de muchas supersticiones locales. Ellos creen que la isla es misteriosa, que allí ocurren muchos fenómenos. Los habitantes de Colares tienen sus leyendas y sus tradiciones. Emilio Campos Oliveira, de 78 años, es uno de los residentes de la isla desde hace mucho tiempo. Hace casi 30 años, él fue parte de una serie de eventos extraordinarios y perturbadores que transformó la vida en Colares para siempre. Na hora eu senti só quando sumiu a lâmpada, eu sentia. La sentí una vez que se fue la luz. Sentí la quemadura. Fue aquí. La marca era una especie de círculo. Era roja en el centro de una mancha negra. Todo comenzó en la cálida noche de octubre en 1977. Alrededor de las 11 de la noche, Oliveira está listo para irse a dormir. Su esposa le da un beso de buenas noches mientras él se acomoda en una hamaca en la sala en la que le gusta dormir. De pronto,
un rayo de luz penetra en la habitación. Pareciera venir de arriba. Es tan brillante que penetra a través de las tejas de cerámica de su techo. Una brillante luz apareció frente a mis ojos, proveniente del techo. Me atacó el muslo y sentí una sensación de quemadura en esta zona. La luz era muy brillante, realmente muy brillante. Así como apareció de rápido, igualmente desapareció. Sin posibilidades de hallar una explicación para lo que acaba de ocurrir, intenta volverse a dormir. Días más tarde, aproximadamente a las 8 de la noche, Orivaldo Malaquías Piñeiro, un pescador local de 24 años, zarpa con un amigo para ir a pescar. Estaba en la playa y lanzábamos la red, pero no pescábamos nada. Así que las recogimos y nos marchamos a ver si hallábamos otro punto en el que sí pudiéramos pescar algo. Los dos pescadores esperan pacientemente a ver qué pescan. De pronto, el amigo de Piñeiro divisa una fuerte luz que se desplaza a poca altura en el cielo. No había ningún ruido ni ningún olor. Miró hacia el mar y esa luz venía en dirección hacia nosotros. Nos asustamos y salimos corriendo. Los dos hombres corrieron hacia el pueblo. Aterrorizados, les cuentan a todos los residentes acerca de lo que acaban de ver. Se enteran de que no son los únicos que han experimentado estos misteriosos avistamientos. De hecho, docenas de personas dicen que en las últimas semanas han sido perseguidos, como si esas luces quisieran cazarlos y atacarlos. La odontólogo de 25 años, Lucía Elena Márquez, dice que ella también tuvo un encuentro extraño en una playa cercana. Estábamos en el mercado y hubo una conmoción. Un objeto apareció y todos corrieron hacia la orilla. Vimos dos luces sostenidas en el aire. Una luz se encendía y la otra se apagaba. Se repetía como si fuera una señal. El color que vimos fue principalmente rojo. Ese era el color más brillante, luego verde, rojo, verde y amarillo en la parte trasera. Y luego simplemente desapareció. Mientras que los residentes de Colares luchan por buscarle algún sentido a estos extraños acontecimientos, a 2 horas en Belén, el reportero Carlos Méndez, de 25 años, recibe una llamada en su oficina. Primero escuché algunas informaciones de llamadas telefónicas de personas vinculadas al pueblo. Dijeron que el periódico debería ir hasta allá porque estaban apareciendo unas luces y la gente se estaba asustando mucho. Méndez, que trabaja para el periódico O Estado do Pará, llama a su fotógrafo. Los dos se marchan camino a Colares esa misma noche. Al llegar, los habitantes se aglomeran alrededor de ellos, queriendo contarles sus historias acerca de cómo habían sido atacados por extraños rayos de luz. Algunos afirman incluso haber sido heridos por las luces. Una mujer se encontraba en su casa una noche cuando de pronto vio el resplandor y se dio cuenta de que la luz brillaba sobre su casa. Atravesó el techo e iluminó su habitación. La mujer dice que sus piernas y brazos se paralizaron y al día siguiente notó algo extraño en su pecho. Había marcas en sus senos, como si alguien los hubiera perforado varias veces en el mismo lugar con un alfiler. Otras supuestas víctimas cuentan historias similares. Dicen además que mientras la luz los inmovilizaba, sentían como si de algún modo les estuviese chupando la sangre. El reportero Carlos Méndez nunca ha visto las luces,
No sabe qué pensar de las extrañas historias, pero puede ver que el terror es auténtico. Noté mucho temor en esas humildes personas. Eso era señal de que algo muy malo estaba sucediendo. En los próximos 2 meses, los avistamientos se incrementaron y la isla fue azotada por el pánico. Más de 80 personas reportan haber sido atacados por intensos rayos de luz. Las historias eran siempre las mismas. Las luces descendían del espacio, chupaban a esas personas, las paralizaban y las afectaban. No podían entender por qué estaban siendo atacados, pero dicen que era violento. Así que yo intentaba comprender por qué sucedía y si las luces en realidad se les estaban apareciendo a estas personas. Los locales se alarman tanto que muchos de los niños y las mujeres se marchan del pueblo. Algunos hombres encienden fogatas a lo largo de la playa y montan guardia de noche. Otros permanecen encerrados en sus hogares por temor a ser atacados. Vi el temor de la gente, vi el terror que sentían estas personas y fui testigo de los ruegos de ayuda que ellos hacían. Parece que alguien o algo está atacando a los habitantes de Colares. Nadie sabe por qué. Septiembre de 1977. El pánico ha azotado a la remota isla brasileña de Colares, a 109 kilómetros al norte de Belén. Docenas de residentes afirman haber sido atacados por extraños rayos de luz emitidos por objetos no identificados en el cielo. Para ese momento, la doctora Belaide Carvalho, de 24 años, es la directora de la unidad de atención médica local. Ha estado en la isla solo 6 meses. En los últimos días, la joven doctora ha visto cómo el número de pacientes ha aumentado, muchos de los cuales alegan haber sido heridos por las inexplicables luces. La gente venía constantemente y me irritaba porque parecía que era demasiado, que se trataba de una alucinación colectiva. Me llegaron más y más casos. Me mantuve escéptica, pensando que por alguna razón habían enloquecido. Los síntomas que la doctora observa son los mismos. Los pacientes muestran lo que parecen ser quemaduras por radiación, al igual que unas inusuales marcas de punciones. El médico Daniel Reviso estudió los acontecimientos en Colares. Las marcas eran por lo general en el área del tórax, en los hombros, el pecho, algunas veces en los muslos y las piernas, y las quemadas eran casi siempre pequeñas. No eran muy extensas, tenían un máximo de 15 centímetros de diámetro. La doctora Belaide observó pequeñas papilas, como si se tratara de 2 pequeñas inyecciones en el lugar de la lesión. Las víctimas dicen que las quemaduras fueron causadas cuando la luz entró en contacto con su piel. Pero las lesiones son diferentes a cualquier otra quemadura que la doctora haya tratado antes. Las marcas causadas por las quemaduras de pronto se volvieron negras, como si se tratara de una lesión de ya 10 días o algo así. Sin embargo, muchas veces habían pasado solo 10 minutos desde que habían ocurrido. Y los casos más perturbadores de la doctora aún no habían ocurrido. En septiembre, ella examina a una mujer que fue atacada por una brillante luz dentro de su hogar. Llegó cargada en brazos por algunos familiares. Ya presentaba ataques de espasmos como si tuviera un paro cardíaco. La boca la tenía cerrada con fuerza, al igual que sus ojos, y ya no tenía reflejos. Carvalho intenta estabilizar a la mujer, pero no hay señales de mejoría.
No había más nada que hacer. Lo único que restaba era meterla en un auto porque no teníamos ambulancia para trasladarla hasta Belén. Carvalho espera información acerca de la condición de la mujer. 5 días más tarde, otro caso severo llega hasta su clínica. Un testigo afirma que la mujer fue atacada por un fuerte rayo de luz mientras se encontraba en el patio. Llegó en una patrulla de policía en un estado de rigidez tan severo que no podían doblarla para meterla al auto. Así que la trasladaron en la parte trasera con las piernas hacia afuera porque no podían doblarlas. Carvalho envía a esta paciente a la ciudad. Pronto, la doctora recibe noticias acerca de sus pacientes del hospital regional en Belén. Ambas murieron. Había solicitado que se determinara la causa de la muerte porque a la población le interesaba. Y señalaron que la causa de la muerte era desconocida. Carvalho aún no cree que rayos de luz hayan atacado a sus pacientes, pero sospecha que la creciente histeria a causa de los avistamientos pudo haber llevado a las víctimas a tener un ataque o paro cardíaco. Con la esperanza de ponerle fin al pánico, Carvalho y otros funcionarios del pueblo le piden ayuda al alcalde. En septiembre, el alcalde contacta al Comando Aéreo Regional de la Fuerza Aérea Brasileña, o COMAR. Es en este momento que el COMAR asigna al capitán Urangue Holanda a comandar el equipo de oficiales de la Fuerza Aérea en una investigación de los extraños acontecimientos que suceden en la isla. Según el reportero Carlos Méndez, quien investiga los hechos ocurridos en Colares, el equipo de Holanda pudo haber sido enviado porque el área ha sido el lugar de varios ataques guerrilleros por parte de rebeldes comunistas. El reportero cree que la Fuerza Aérea asume que las luces son creadas por armas disparadas en la selva, y la misión de Holanda es localizar a los rebeldes. Creo que el primer objetivo de los militares en Colares era investigar si existía algún tipo de actividad subversiva por parte de agentes comunistas. Pero si ese es el caso, el proyecto lleva un nombre curioso. La misión del capitán Holanda se llama Operación Platillo. Rápidamente reúne a su equipo. Pinón Frías, un civil de 37 años, es trasladado para servir como piloto. Se sospechaba que se trataba de algún tipo de dispositivo que estaba violando el espacio aéreo brasileño. No sabíamos de qué país provenía, pero algo estaba violando el espacio aéreo. La Fuerza Aérea tiene la obligación de verificar de qué se trata. El equipo de oficiales, ingenieros y científicos de Holanda llega a Colares a principios de septiembre. Los hombres erigen refugios e instalan telescopios y cámaras en las playas aledañas. Sus actividades se llevan a cabo a plena vista de los habitantes de la isla, con la esperanza de calmar el miedo que se ha apoderado de la gente. Cuando llegamos a Colares, un pánico absoluto se había apoderado del pueblo. Los habitantes no dormían a causa del temor. A pesar de los intentos por calmarlos, no lo lográbamos, en especial en el caso de los habitantes de edad avanzada, algunos de los cuales habían sido afectados por las luces. Una vez instalados en Colares, el equipo de la Operación Platillo intenta recabar tanta información como sea posible. El capitán Holanda va a ver a la doctora Carvalho de inmediato. Lo primero que me propusieron a las 6 de la mañana cuando recibí al séquito de la Fuerza Aérea fue que le informara a la comunidad a partir de ese momento que todos los casos de personas afectadas eran producto de la histeria colectiva. Para la doctora, la reunión es una señal temprana de que la Fuerza Aérea no está interesada en hallar la verdad, sino más bien en encubrirla. Carvalho se niega a seguir sus planes. No podía engañar a una comunidad que esperaba tanto de mí, especialmente apoyo y credibilidad. Holanda se reúne también con los testigos locales.
incluyendo a Emílio Campos Oliveira, para ese entonces de 48 años. Un residente que afirma haber sido quemado en el muslo por la luz. Vinieron a verme y tomaron fotografías de mi lesión. Las únicas personas que vieron mi marca fueron los de la Fuerza Aérea. Ellos vieron la marca. Los avistamientos continuaron durante los siguientes 4 meses. El equipo del capitán Holanda está ocupado recabando información de los testigos y los funcionarios del pueblo. Su equipo de vigilancia está activo las 24 horas del día. Pero la Fuerza Aérea no comparte sus hallazgos con la población. Los que pensaban que la Operación Platillo ayudaría a determinar la verdad están desilusionados. En lugar de esto, algunos están convencidos de que ya ha comenzado el encubrimiento. En octubre de 1977, los extraños hechos ocurridos en la isla de Colares llevan a la Fuerza Aérea brasileña a iniciar una investigación. Los habitantes aseguran que han sido atacados por ovnis con poderosos rayos de luz. Algunas personas desarrollan extrañas marcas de quemaduras en su piel luego de los encuentros. Incluso 2 mujeres han muerto. El proyecto Operación Platillo de la Fuerza Aérea, bajo las órdenes del capitán Urangue Holanda, recaba información sobre los misteriosos avistamientos. Los militares no llevaron armas a Colares. Sus armas eran cámaras fotográficas, muchas cámaras fotográficas. En un periodo de 4 meses, Holanda y su equipo toman fotografías y hacen dibujos. Estos son los verdaderos dibujos. Además, conducen entrevistas con los habitantes, incluida la doctora Belaide Carvalho. Ha tratado a docenas de pacientes que aseguran haber sido atacados. Inicialmente, la doctora está escéptica acerca de sus historias, pero pronto ella experimenta un avistamiento de ovni en carne propia. Son alrededor de las 6 de la tarde. Carvalho regresa a casa luego de su guardia en la unidad de atención médica y ve a una mujer desmayada. Miré hacia arriba y aquello que había negado, aquello en lo que no creía, que pensé, era el producto de un delirio, de una locura, de histeria inventada, de gente que quería llamar la atención. Vi el objeto a la altura aproximada de un edificio de 10 pisos. El objeto es cilíndrico. Carvalho se paraliza de pronto por lo que ve. No tenía el color del acero inoxidable o de la plata o de cualquier otra cosa. Tenía su propio color y hacía movimientos elípticos. Estaba justo sobre mi cabeza, haciendo movimientos elípticos y regresando de nuevo. Según las declaraciones de los testigos, exactamente a esa hora, la Fuerza Aérea capta una señal en el radar que había colocado en una playa cercana. Mientras que el equipo se moviliza para enfocar sus telescopios y cámaras, el objeto desaparece. Se dio vuelta hacia la bahía y se dirigió al mar. Holanda y su equipo continúan vigilando en Colares. Recopilan más de 500 fotografías y 15 horas de grabación que muestran lo que parecieran ser luces brillantes en lo alto del cielo. Los informes de la investigación son enviados a la oficina principal de Comar en Brasilia, la capital del país. La Fuerza Aérea ahondó en la investigación. Tuvieron que brindarle algún tipo de respuesta a las personas que estaban teniendo esos encuentros, y estoy seguro de que fue una sorpresa que los mismos militares de la Fuerza Aérea comenzaran a tener sus propios encuentros, sus propias experiencias.
En diciembre de 1977, el ufólogo A.J. Gebert y Marco Petit están muy ocupados escribiendo para la publicación brasileña UFO Magazine, cuando se enteran de lo que ocurre en Colares. Esa operación militar es la primera que se sepa que se realiza en Brasil, quizá en el mundo, completamente dedicada a intentar comprender lo que aquí sucedía en cuanto al fenómeno ovni. Más de 3.000 personas fueron entrevistadas por esos militares en un periodo de 4 meses. Ese mismo mes, se le ordena al capitán Holanda que entregue todo el material y que regrese a Comar. Las fotografías, las grabaciones y los dibujos que recopilaron se archivan como clasificados. Se le ordenó que cerrara la operación Platillo de inmediato. Era militar y por eso no hizo muchas preguntas. Una de las cosas que más me sorprendió a mí y a los otros colegas fue el hecho de que a finales de diciembre de ese año 1977, cuando los avistamientos se estaban volviendo más provechosos, llegó la orden y hasta el sol de hoy no hay civil que sepa quién ordenó concluir la operación. En los meses siguientes, los informes de extraños avistamientos y ataques disminuyen. Con el tiempo, las historias acerca de misteriosas luces en el cielo se mezclan con las leyendas locales. Durante los siguientes 30 años, la Operación Platillo se mantiene oculta, pero el capitán Holanda no guarda silencio para siempre. En 1997 decide ver a A.J. Gebert y a Marco Petit para grabar una reunión en las afueras de Río de Janeiro. En este video pocas veces visto, el capitán cuenta su escalofriante relato acerca de lo que sucedió en la isla. La nave hizo una explosión como si fuera un trueno. Una fuerte explosión y resplandor. Despegó a una velocidad increíble hacia la atmósfera y desapareció entre las estrellas. En 1977, la investigación sobre ovnis de la Fuerza Aérea Brasileña llamada Operación Platillo genera un extenso informe que se ha guardado en los archivos clasificados del gobierno durante más de 20 años. Los archivos contienen alrededor de 500 fotografías y 3.000 entrevistas con testigos que aseguran haber sido atacados por brillantes luces del cielo sobre la isla amazónica de Colares. No es sino hasta 1997 que los secretos comienzan a develarse. Junio de 1997. El ufólogo y editor de la publicación brasileña UFO Magazine, A.J. Gebert, está trabajando cuando recibe una llamada telefónica. Del otro lado de la línea se encuentra el capitán Urangue Holanda, quien estuvo a cargo del equipo de la Fuerza Aérea que fue enviado a Colares en 1977. Me llamó y me dijo, siempre he admirado lo que ha hecho. Creo que ha hecho las cosas correctas y en el pasado no pudimos hablar porque, ya sabe, yo era militar. Pero ahora estoy retirado y si quiere hablar conmigo, por favor venga a mi casa. Pronto, Gebert y su coeditor Marco Petit se dirigen a ver a Holanda. Durante 2 días, los 3 hombres se reúnen en la casa del capitán en Cabo Frío, justo en las afueras de Río de Janeiro. Graban toda la reunión. Era un hombre con una memoria muy lúcida. Una muy buena memoria, que podía dar información detallada de cosas que habían sucedido 20 años antes. Con una precisión que nos impactaba.
La parte más importante, sin duda, es su descripción de los encuentros que tuvo con aquellas naves. Se topó cara a cara con naves que a veces tenían hasta 100 metros de diámetro, de distintas formas, lo cual en realidad lo colocó en una situación en la que pocas personas, en términos globales, han tenido la oportunidad de estar. Podíamos oír el ruido como de un aire acondicionado. Ese tipo de sonido amortiguado. Y si se escuchaba con detenimiento, se podía distinguir un ruido seco de clic, como el sonido de un trinquete. Ese sonido proveniente de la nave era muy claro. Holanda describe detalladamente 3 encuentros diferentes con naves extraterrestres. Estos son los dibujos que hizo para describir su primer encuentro. Les contó a los investigadores que su segundo encuentro ocurrió una tarde mientras él y su equipo se encontraban en la playa. La luz se nos acercó y se detuvo en lo alto. Estaba a una gran altura, muy alto. Pero se detuvo e hizo un círculo alrededor de nosotros. Hizo el círculo y luego se marchó en dirección este. El capitán describe luego su último y más sorprendente encuentro. Les dice a los ufólogos que fue visitado por un humanoide de una de las naves mientras estaba en su cama. Estaba acostado de lado. De pronto, una luz resplandeciente iluminó la habitación. Me quedé atónito. Oí algo extraño y de inmediato había un ser detrás de mí que me abrazaba. Fue una situación un tanto extraña. El capitán luego pasa a describir al alienígena. Tenía aproximadamente 1,5 metros de estatura y llevaba un traje parecido al de los astronautas o al de los buzos. Era algo suave y no era muy apretado. No pude verle la cara. Llevaba una máscara que era gris plomo y no pude ver los detalles del rostro. No le vi los ojos. No vi forma alguna. Holanda además le cuenta a los investigadores que el alienígena le habló. Yo tenía mucho miedo por esa cosa que se encontraba detrás de mí, abrazándome, apretándome. Me habló al oído en portugués con un sonido que parecía de computadora. Una voz metálica. Me habló al oído y dijo: no tengas miedo, no vamos a hacerte daño. Holanda dice que luego el alienígena desapareció. Nos contó lo que sucedió con mucha precisión. Se puede ver que había una gran variedad de objetos operando en esa zona. Sorprendentemente, algunos venían de la selva, de entre los árboles. Otros provenían del cielo y unos pocos del río. Eso es muy asombroso. El capitán hace otra revelación sorprendente. Le muestra su brazo a los ufólogos. Pareciera que hay un objeto incrustado debajo de su piel. Dice que fue el alienígena el que lo colocó ahí durante su último encuentro. Flexible, plástico. Miren, lo presionan y se ve por allá. Se ve el extremo. ¿Alguna vez hizo que le tomara rayos X? Sí, pero no mostró nada. En julio de 1997, la historia de Holanda es publicada en la revista de Gevaert y Petit UFO Magazine. Pero los que esperaban que sus asombrosos testimonios llevaran a iniciar una segunda investigación se ven desilusionados. En su lugar, un nuevo capítulo del misterio de Colares comienza. El 2 de octubre de 1997, el capitán Holanda muere. La causa oficial de la muerte fue por asfixia, pero hay sospechas en cuanto a si la muerte fue accidental, un suicidio o quizás un asesinato.
Según sus colegas, Holanda sí había tenido un historial de enfermedades mentales y había intentado suicidarse anteriormente. Sin embargo, otras personas que conocían al capitán afirman que no pudo haberse suicidado. Su copiloto, Pinón Frías, sospecha que pudo haber sido asesinado. Holanda nunca se habría quitado la vida. Tampoco puedo acusar a alguien de nada, pero nunca se hubiera atado una soga alrededor de su propio cuello y se hubiera acostado para ahorcarse. Pero A.J. Gebert no está de acuerdo con Frías. Se quitó la vida. Esa fue su decisión. Estaba deprimido, pero lo que sé es que ese hombre nos dejó un mensaje muy importante de que nos están visitando. Y la Fuerza Aérea Brasileña, es decir, el gobierno brasileño, lo sabe. En marzo de 2004, A.J. Gebert y Marco Petit deciden entrar en acción. 6 años luego de la muerte del capitán, exigen el acceso a los informes clasificados de Colares bajo una campaña creada por ellos llamada Libertad de Información de OVNIs Ahora. Como investigador de OVNIs y como ciudadano brasileño, creo que el tipo de información al que nos referimos no debería estar restringida a los archivos militares, al cuartel militar. Debe ser del conocimiento de toda la sociedad. En el archivo de la Fuerza Aérea, Gebert y Petit hallaron estos dibujos y fotografías que fueron hechos por Holanda y su equipo. Registros que se han ocultado durante más de 30 años. El 20 de mayo de 2005, los ufólogos brasileños A.J. Gebert y Marco Petit, junto con otros investigadores del fenómeno OVNI, llegan al cuartel general de la Fuerza Aérea Brasileña para examinar documentos clasificados, luego de ejercer presión sobre el gobierno para que los revelara. Estos expedientes contienen información acerca de la investigación militar llamada Operación Platillo, realizada en 1977. Gebert y Petit creen que los documentos contienen datos sobre actividad OVNI en la isla de Colares. El brigadier dijo, el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña me ha ordenado mostrarles todos los expedientes. Pueden ver lo que quieran. Pero de hecho, ambos afirman que no se les permitió revisar todos los documentos sobre los incidentes. Estas son algunas de las fotografías que examinaron. De más de 2.000 páginas de texto, 500 fotografías y más de 15 horas de grabación, se les permite ver solo 110 fotografías y 200 documentos. El material es tanto esclarecedor como desconcertante. Revelan que el gobierno brasileño le dedicó mucho tiempo a la investigación de los avistamientos. Documentan numerosas declaraciones de testigos. Los archivos contienen más detalles de los que los ufólogos se habían imaginado. A Gebert y a Petit no se les permite ver las grabaciones que están en los archivos, pero sí descubren fotografías que fueron tomadas por el capitán Holanda, el comandante de la Operación Platillo. Las granuladas fotografías en blanco y negro muestran brillantes luces en lo alto del cielo nocturno. En ufología, una fotografía no vale 1000 palabras. Hay que analizar el informe de la gente que tomó la fotografía. El voluminoso informe del capitán Holanda contiene dibujos y descripciones de sus supuestos encuentros con naves alienígenas. Tuvimos acceso a varios documentos que describen los encuentros detalladamente, incluyendo reconstrucciones en forma de dibujos, no solo de los casos que tenían que ver con los militares, sino también de los casos relacionados con los habitantes. Los documentos describen diferentes encuentros con las misteriosas luces. Los ovnis se acercaban a las personas y a veces se volvían más pequeños. Se encogían o se agrandaban.
se alumbraban más, se iluminaban más. El informe concluye describiendo las quemaduras y las marcas punzantes supuestamente causadas por las luces. Pero no ofrece pruebas de que ambas estén vinculadas. El informe deja esta y muchas otras preguntas sin responder. No intenta determinar la fuente de las luces ni trata de desacreditar las especulaciones en cuanto a que provenían de naves alienígenas. Hoy en día parece estar claro que el gobierno brasileño no emitirá explicación definitiva alguna para los avistamientos de colares. Oficialmente, la Fuerza Aérea sostiene que, en cuanto a la Operación Platillo, se produjo un informe con diferentes declaraciones, aparentemente sin algún basamento científico. Por ahora, quizá la nueva información provenga del trabajo de investigadores independientes y ufólogos. El doctor Daniel Reviso ha estudiado los avistamientos de colares desde 1985. Comenzó su investigación intentando descubrir otras posibles causas para las marcas de quemaduras que se observaron en las víctimas. Se sospechaba que pudo haber sido un animal, quizás un murciélago. Esta teoría se descartó porque cuando los murciélagos muerden, dejan marcas con formas de O. Es una mordida y sangra mucho. En los otros casos no había sangrado. Reviso consideró también la teoría de que los avistamientos en colares pudieran ser atribuidos a alucinaciones colectivas. Se pensó que pudo haberse tratado de pánico colectivo, automutilaciones, de que la gente se embriagaba y se hería a sí misma. Eso tampoco fue lo que sucedió. La investigación de Reviso sugiere que las lesiones no fueron autoinfligidas. Lo que parece es que se trataba de una radiación muy intensa que paralizaba el sistema nervioso y la luz debió haber extraído algo. Reviso analizó también las posibles fuentes de luces que veía en la isla. Para el momento de los avistamientos, el gobierno brasileño luchaba contra las guerrillas comunistas en el estado de Pará, donde se encuentra Colares. Se sospechaba que pudiera tratarse de un arma, una especie de maniobra clandestina de la guerrilla con aparatos para asustar a la población para que se marchara y así poder traer sus armas, municiones y suministros de guerra hasta Pará. A pesar de los informes de actividad guerrillera, el gobierno no confirma ni niega la información. El reportero Carlos Méndez, quien cubrió los eventos en Colares, no tiene explicación alguna para las extrañas luces descritas por los isleños, pero piensa que la lejanía de Colares y las supersticiones de sus habitantes pudieron haber jugado un papel a la hora de mantener vivas las historias acerca de avistamientos de ovnis. La gente estaba sorprendida, asustada. Los habitantes de Colares siempre han vivido con leyendas, con el folclore del campo. Esto es típico en el Amazonas. En la actualidad el misterio continúa. ¿Qué era lo que volaba en los cielos de Colares? ¿Y por qué pensó la gente que estaba siendo atacada por rayos de luz? Creo que estaban extrayendo material biológico, quizás sangre, para crear vacunas y desarrollar algún tipo de protección para sus propios cuerpos, para su propia civilización. De modo que cuando llegue el día de contacto final con el hombre, ya no serán susceptibles a las enfermedades y dolencias de nosotros, los humanos. En cuanto al capitán Holanda, comandante de la Operación Platillo, los ufólogos A.J. Gevert y Marco Petit están seguros de que él habló por un sentido del deber. Holanda estaba convencido de que no podía morir sin narrar la historia. Era fundamental que hablara el protagonista de la historia, el que había comandado toda la investigación. Simplemente dijo que podía morir al día siguiente y que entonces la verdad moriría con él, y evidentemente no quería que eso ocurriera. Nos dejó un mensaje muy importante. Nos están visitando.